Ahora amigos, empecemos con la resolución de problemas. Veamos un elemento de seguridad en la señalización vial. Nos dicen aquí, los conos de seguridad son de color anaranjado y deben ser reflectantes o equiparse con dispositivos luminosos para que sean vistos en las noches. Se usan en la señalización vial y representan un elemento de seguridad para transeúntes o conductores. Sirven en la indicación de desvíos, pozos y obras de caminos, calles y carreteras, para lo cual deben tener como mínimo una altura de 47,5 centímetros por ley. Pueden fabricarse de diversos materiales como goma, plástico, PVC, que permitan soportar el impacto sin que dañen los vehículos. Los conos de mayor tamaño se emplean cuando el volumen de tránsito, la velocidad u otros factores lo requieren. La municipalidad ha adquirido conos de seguridad de 48 centímetros de altura, cuyos diámetros de las bases mayor y menor son de 36 centímetros y 8 centímetros respectivamente. Para el desvío del tránsito, por las noches, deben tener una banda reflectante de 10 centímetros de ancho aproximadamente. ¿Qué nos piden sobre esta información? Si la banda reflectante de un cono de seguridad adquirido por la municipalidad se encuentra a 12 centímetros del diámetro menor, es decir, de la parte de arriba, ¿cuál es la superficie cubierta por la banda reflectante? Bueno, vamos a ver. En definitiva, en este problema nos están haciendo referencia a la forma de ese sólido geométrico que nosotros conocemos como cono, pero con algunas características que han variado. Enseguida las vamos a conocer. Lo primero que tenemos que hacer es un bosquejo gráfico con la información que estamos registrando de este enunciado. Aquí tenemos pues nuestro bosquejo gráfico. El cono de repente un poco diseñado de forma algo exagerada, pero registra toda la información que nosotros necesitamos. Veamos. Dice que pueden fabricarse distintos materiales, y entonces se han comprado conos de 48 centímetros de altura. Aquí está la altura. También se sabe de que los diámetros menor y mayor respectivamente son 36 centímetros y 8 centímetros, menor y mayor respectivamente. 36 y 8 centímetros, entonces tenemos diámetro 36 centímetros, diámetro 8 centímetros. Por supuesto, el diámetro es la longitud que existe de extremo a extremo en esta base circular. Pero nosotros no necesitamos el diámetro, necesitamos el radio. El radio es la mitad, por eso 18 aquí y 4 aquí arriba. Ahora, vamos a seguir extrayendo datos. Dice también de que deben tener una banda, para el desvío del tránsito por las noches deben tener una banda reflectante de 10 centímetros de ancho. Perfecto, aquí registramos entonces el ancho de la banda que está ubicada en esta posición. En el enunciado ya de la pregunta nos dicen de que esa banda está ubicada a 12 centímetros por debajo del diámetro menor, es decir, esta longitud es 12 centímetros. Conocemos todo esto. La estrategia que vamos a adoptar es la de extraer este cuadrilátero aquí para poder determinar algunas medidas que nos van a ser útiles. La primera será aquella de observar la importancia de la presencia de este triángulo rectángulo. Algunas características que podemos deducir. Si acá tenemos 18 centímetros y aquí arriba 4 centímetros, podríamos decir que estos 4 centímetros están cubriendo esta longitud. Si todo es 18, entonces lo restante debería ser 14. De este triángulo ya conocemos el cateto inferior, que es 14. También conocemos el cateto lateral, que es de la misma medida que la altura que está aquí al frente, es decir, 48. Conociendo dos catetos o los dos lados de este triángulo rectángulo, podríamos conocer la hipotenusa. La hipotenusa es la generatriz. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, diremos: generatriz al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya estábamos mencionando 14 al cuadrado
y 48 al cuadrado. 14 al cuadrado más 48 al cuadrado. Si nosotros realizamos estas operaciones, finalmente vamos a tener que la generatriz tiene una medida de 50 centímetros. Muy bien, ahora recordando un poco de semejanza de triángulos, diremos lo siguiente. Observemos que tenemos este triángulo grande, el cual hemos trabajado aquí, y ya conocemos sus tres lados. También aquí observemos un pequeñísimo triángulo, el triángulo AMN, del cual vamos a necesitar alguna información. ¿Cuál es la información? Su cateto inferior, este que está aquí abajo. Entonces vamos a establecer la relación del triángulo grande con el triángulo pequeño. Podríamos decir del triángulo grande. La hipotenusa, que es casualmente la que acabamos de hallar, es a su cateto inferior, es decir, en este caso 14, como en el triángulo pequeño la hipotenusa es 12, por dato del problema, es a, no conocemos su cateto inferior, le vamos a poner la variable a, y entonces haciendo productos cruzados aquí, podríamos tener ya el valor de a, que equivale a 3,76 centímetros. Por lo cual, podríamos decir, si esto es 3,76 más estos 4, entonces ya tenemos que todo esto es 7,76. ¿Por qué nos interesa conocer esta dimensión? Porque esa dimensión es el radio de este pequeño círculo que está aquí abajo, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro radio R minúscula, digamos así, R1, que sea el radio pequeño. Entonces es 4 más 3,76. Y ya dijimos 7,76. De forma similar, utilizando nuevamente la semejanza de triángulos, vamos a relacionar el triángulo grande, esta vez con el triángulo APQ, para poder hallar el cateto inferior. Hacemos la misma relación de proporcionalidad diciendo la hipotenusa 50 del triángulo grande es a su cateto inferior, que vale 14, como la hipotenusa de este triángulo mediano, estamos hablando de este triángulo, que es 22, es a su cateto inferior, que vamos a llamarlo B. Si hacemos los productos cruzados, entonces vamos a obtener el valor de B, que en este caso es 6,16. B, 6,16. Pero 6,16 que vale este pequeño segmento, al cual hay que sumarle 4 para tener el radio inferior deseado. Radio 2 es 4 más 6,16, lo cual es 10,16 centímetros. Muy bien, ya tenemos entonces de esta sección el radio de la circunferencia que está arriba y el radio de la circunferencia que está abajo. Ahora, amigos, les voy a compartir cómo se calcula el área de este sólido que es parte del cono, pero que no llega a terminar en punta. Se llama cono truncado. El área lateral, esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente, entonces es un avance al capítulo siguiente. El área lateral se calcula multiplicando el valor de pi por la suma de los radios. En este caso podríamos decir R1 más R2 multiplicado por la generatriz. Entonces pasemos a reemplazar esta información. Sería pi multiplicado por, hemos determinado que el radio pequeño es 7,76
el radio grande es 10,16 y la generatriz de este sólido sería simplemente esta medida de 10 centímetros. Y esto resulta 179,2 pi. Ahora, si quisiéramos tener una medida un poco más significativa, podríamos reemplazar pi por el valor de 3,14 y hacemos la multiplicación. 3,14 por lo que teníamos aproximadamente nos da 562,7. 562,7. Como se trata de área, vamos a ponerle centímetros cuadrados. Y este es entonces, esta es la superficie o el área lateral o que cubre esta franja, esta cinta que está ubicada en esta posición.